Mi nombre es Ariana Castillo y mis temas de exposición son los esclavos, la manutención y la ciudadanía. Los esclavos. La esclavitud. Los esclavos son la condición de las personas que están bajo la propiedad de un dueño. En rigor, en todos los pueblos antiguos, esta institución fue considerada como un derecho de gentes. Los filósofos de la época romana antigua aceptaban la esclavitud como algo necesario y natural. Por ejemplo, Aristóteles lo tenía como una institución legítima y Cicerón lo aceptaba como un hecho inseparable de las necesidades de la vida. A veces los esclavos estaban expuestos en soportes rotativos para ser mejor observados y junto a cada esclavo iba colgado para la venta un tipo de placa donde se encontraba su información. De ahí describía su origen, salud, carácter, inteligencia, educación y entre otros, pertinentes para los compradores. Condición jurídica. En la época de la ley de las 12 tablas, se resumía en estas palabras que el esclavo era la cosa del dueño, quien disponía de él como quería, lo sometía a castigos, a trabajos fuertes y lo castigaba, sobre todo que sobre él ejercía su derecho de vida y de muerte. Pero más tarde la distancia que separaba al dueño del esclavo llegó a ser más profunda y en la época imperial la malicia y la corrupción de las costumbres ocasionaron la crueldad. Asimismo, excluidos de los derechos patrimoniales, el esclavo no puede ser propietario, ni acreedor, ni deudor, ni comparecer de juicio para demandar o ser demandado. No puede hacer testamentos ni dejar herederos de ninguna clase. Si un dueño lo abandona, no por eso el esclavo va a estar libre, será simplemente un servo sin dominio, del cual, como de otra cosa cualquiera de la que su dueño se desprende, puede apoderarse quien quiera. El dueño puede hacer de él lo que le plazca, venderlo, donarlo, castigarlo, incluso matarlo. Puede también entregar al esclavo al autor de un daño a perjudicado, en el caso de que no quiera pagar la indemnización correspondiente. El emperador Antonio Pío confirmó y completó las reglas de sus predecesores y castigó al dueño que sin un motivo daba muerto a su propio esclavo. Capacidad jurídica. El esclavo tiene capacidad de obrar, lo cual esta es capacidad negocial y capacidad penal. Puede que en efecto realice negocios jurídicos, si bien todo lo que adquiere con ellos pasa al patrimonio del dueño. No solo ingresa en el patrimonio del dueño lo que adquiere el esclavo por negocio jurídico, sino también lo que proviene de cualquier otro acto como ocupación, herencia, etc. El esclavo puede ser instituido heredero aceptando la herencia con la autorización del dominus, lo cual es el dueño. Tal autorización del dominus no excluye nunca la intervención personal del propio esclavo. El esclavo puede cometer delitos, lo cuales son los actos ilícitos, que percibe la clasificación jurídica de tales, por los delitos privados que se hacen civilmente responsable del dominus, convenido mediante la actio nosalis, si bien cabe a éste la posibilidad de liberarse con la correspondiente condena pecuniaria. Los causales de la esclavitud originaria y la esclavitud derivada. La esclavitud originaria. Es esclavo quien nace de madre esclava, aunque el padre fuese libre, bien pronto en la atención del principio que el concebido se tiene por nacido, cuando se trate de su interés. La esclavitud derivada, que es por cautiverio de guerra. Es como mucho la principal causa de la esclavitud fuera del nacimiento, pertenece a la esfera del derecho de gentes y responde a un principio común a todos los pueblos de la antigüedad. Perdía también la libertad el ciudadano condenado a trabajos forzados, sobre todo los que estaban en la mina. En realidad, puesto que estos condenados no se convertían en propiedad de nadie, el derecho romano hablaba de ellos como los servi poena, es decir, esclavos de la pena. Las formas contemporáneas de la esclavitud. Me refiero a que en primer lugar a la pobreza, al subdesarrollo y a la exclusión, especialmente cuando se combinan con la falta de acceso a la educación o con una realidad caracterizada por las escasas. La manumisión. En la antigua Roma es el nombre que recibió el proceso de liberar a un esclavo. La manumisión fue una práctica común en Roma y sus dominios a lo largo de su historia. Un esclavo por afecto, favores prestados, méritos, cualidades personales o buena voluntad podía convertirse en liberto o incluso ser aceptado o incorporado en la alta sociedad romana. También lo que en otros, sobre todo tratándose de las manumisiones por causa de muerte o testamentarias,
que solo perjudicaban a los herederos, el dominio obraba más bien movido por un deseo de ostentación o vanidad, dada la costumbre que el cortejo fúnebre se engrosa con la presencia de los libertos. Los solemnes, manumisión por censo y manumisión por solemne. Manumisión por censo se daba cada 5 años. Se producía cuando los esclavos se anotaban en el censo por mandato de su amo, ya que ellos mismos no podían hacerlo. La manumisión solemne. Por vindicto se realizaba en sus comienzos ante el magistrado, sobre el cónsul, pretor o gobernador de provincia, y ante él el dueño del esclavo, que sosteniendo su cabeza declaraba que era un hombre libre, liberándose de su propia mano. Los no solemnes. Entre los modos no solemnes encontramos la manumisión por epístola o por carta, lo cual permite sentar al esclavo frente a su amo y algunos testigos y asimismo decirle que ya es libre. Los libertos. Los libertos o libertinos eran esclavos liberados. Muchos de ellos seguían ligados a sus antiguos dueños, pero ahora en una relación llamada o denominada de clientes, es decir, una especie de dependencia simbólica. Algunos esclavos seguían ocupándose de los santos y asuntos del que había su amo, pero con la diferencia de que ahora tenían más dignidad y percibían un sueldo a cambio. Ciudadanía. El principio de la ciudadanía reposaba en el origen y en el domicilio. Es decir, que los más antiguos romanos tenían una serie de derechos y obligaciones por el hecho de haber nacido en Roma, en la primera época, pues el derecho a la civeta se confunde con el derecho de los quiretes, palabras muy antiguas cuya etimología indicaba la pertenencia de curias. En los ámbitos del derecho público-privado, un conjunto de derechos de los que sobresale es el derecho a libertad, derecho de milicia, el de sufragio, voto o el derecho a los honores o cargos públicos. La ciudadanía se adquiría por nacimiento, concesión o manumisión. Así todo hijo romano nacido en un matrimonio legal era obviamente romano. La adquisición de la ciudadanía por nacimiento. El hijo nacido del matrimonio de personas que entre sí tenían el connubium, justas nupcias, era ciudadano si lo era también su padre en el momento de la generación. Por manumisión. Según el derecho romano antiguo, para que la manumisión produjese la ciudadanía romana, era necesario que lo otorgase a un ciudadano romano que tuviera el mismo dominio civil sobre el esclavo que iba a ser manumitido. Las manumisiones hechas defectuosamente por quien no tenía el dominio civil sobre el esclavo eran primitivamente del todo ineficaces para dar la libertad. Por concesión. La ciudadanía fue otorgada primero por el pueblo y por el Senado, y más tarde por el emperador, a beneficio de determinadas personas y también a favor de poblaciones y provincias enteras. Los derechos del ciudadano romano, por orden público y orden privado. En el orden público está el derecho a desempeñar cargos públicos, a votar en las asambleas y a servir en las legiones. En el orden privado está el derecho a la propiedad y a construir un patrimonio, a formar una propia familia y hacer valer los derechos anteriores ante la ley. La pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía romana puede perderse por las siguientes causas. Por pérdida de la libertad. Conservándose la libertad, puede perder su propia ciudadanía. Por dictarse contra una persona la pena llamada interdicción del agua y del fuego. Interdicto aqua et ignis, cuando se conmutaba por un condenado la pena capital por la pena del destierro que exigía abandonar el territorio romano. Los latinos en Roma. A los antiguos latinos se les reconoció por su capacidad de negociar con los romanos. Se le concedió el derecho de contraer matrimonio, también la posibilidad de ser nombrado heredero o legatario en el testamento de un ciudadano. Los latinos eran los pertenecientes de las colonias latinas, que Roma crea a los latinos y conciudadanos romanos después de la desaparición de la Liga Latina y como consecuencia de la Guerra Sanítica. Los peregrinos en Roma, proveniente etimológicamente del vocablo latino peregrinos, compuesto por per, que significa través, y ager, que se traduce como campo. Se aplicaba en Roma a los extranjeros residentes en su territorio, provenientes de lugares con los cuales Roma no se hallaba en guerra, que se regían por su propio derecho. Dentro de los peregrinos cabe distinguir dos categorías. Por un lado, los que pertenecen a una comunidad de Roma, respetando en parte su organización política en un grado mayor o menor de autonomía. Por otro lado, están los que se encuentran o pertenecen a una comunidad política con la que Roma estaba en guerra,
una vez conquistada militarmente, no ha sido respetada perdiendo su subsidiariedad e independencia. Frecuentemente venían obligados a satisfacer un impuesto especial llamado el tributum capitis. Gracias.